La Quijotita y su prima, Fernández de Lizardi. La Quijotita y su prima es una de las obras más representativas de José Joaquín Fernández de Lizardi, autor clave de la narrativa mexicana del siglo XIX y también creador de El Periquillo Sarniento. En esta novela, el autor construye una crítica social profunda a través de la comparación entre dos jóvenes de la misma familia, criadas bajo principios completamente opuestos. Desde el inicio, la obra plantea una intención didáctica clara: demostrar cómo la educación moldea el carácter, el destino y la felicidad de las personas. La historia comienza con la presentación de dos hogares. En uno vive una niña criada con esmero, disciplina y principios morales sólidos. Su madre, mujer prudente y reflexiva, entiende que la formación femenina no debe limitarse a las apariencias, sino que debe cultivar la virtud, la prudencia y el juicio. Esta joven será conocida como La Quijotita, apodo que no alude a locura sino a su inclinación idealista y su deseo de obrar siempre conforme a valores nobles. En contraste, su prima crece en un ambiente muy distinto. Allí predominan la complacencia, la vanidad y el deseo de aparentar una posición social superior. La madre de esta joven se preocupa más por la moda, el lujo y las apariencias que por el desarrollo moral o intelectual de su hija. Desde pequeña, la prima aprende a valorar el halago, la ostentación y la aprobación social por encima de la honestidad o la prudencia. El narrador interviene constantemente para reflexionar sobre las consecuencias de estas dos formas de crianza. La educación de la Quijotita se basa en la lectura de obras edificantes, en la práctica de la modestia y en el aprendizaje de labores útiles. Se le enseña a administrar recursos, a comportarse con decoro y a desconfiar de las promesas fáciles. Su formación incluye no solo conocimientos, sino también dominio de sí misma. La prima, por su parte, recibe una instrucción superficial. Aprende a bailar, a vestir con elegancia y a conversar con coquetería. Sus conversaciones están llenas de trivialidades y su imaginación se alimenta de fantasías románticas exageradas. Nadie le advierte sobre los peligros del engaño o de las malas compañías. Su madre celebra cada muestra de vanidad como si fuera un logro. A lo largo del capítulo, el autor retrata escenas domésticas que revelan el contraste entre ambas jóvenes. Cuando la Quijotita recibe un consejo, lo escucha con atención y lo pone en práctica. Cuando su prima recibe una advertencia, la considera un ataque a su libertad o una muestra de severidad innecesaria. Este contraste no se presenta como una simple diferencia de temperamento, sino como el resultado directo de la educación recibida. El tono del narrador es moralizante, propio de la literatura ilustrada de la época. Se dirige al lector para señalar que muchas desgracias femeninas no provienen de la mala suerte, sino de una formación deficiente. Critica la costumbre de preparar a las jóvenes solo para agradar, olvidando su capacidad de juicio y su dignidad. El capítulo concluye dejando claro que estas diferencias tempranas marcarán el rumbo de ambas muchachas. La Quijotita, aunque idealista, posee fundamentos sólidos que le permitirán enfrentar la vida con sensatez. Su prima, envuelta en ilusiones y halagos, se encuentra en una posición vulnerable frente a las tentaciones del mundo. Desde esta primera parte, la novela establece su tesis central: la educación femenina debe ser racional, moral y práctica. No basta con cultivar habilidades sociales, es indispensable formar el carácter. Así, el lector queda preparado para observar cómo estas dos trayectorias, que parten del mismo entorno familiar, comenzarán a separarse de manera irreversible. En el segundo tramo de La Quijotita y su prima, José Joaquín Fernández de Lizardi profundiza en la adolescencia de las dos jóvenes, etapa en la que las diferencias sembradas en la infancia comienzan a producir consecuencias visibles. La niñez queda atrás, y con ella la relativa inocencia que protegía a ambas. Ahora entran en el escenario social, donde la mirada ajena, el halago y la ambición adquieren mayor peso. La Quijotita, formada en la moderación, se presenta en reuniones familiares con compostura. Su vestimenta es sencilla, aunque limpia y adecuada.
No busca atraer miradas, prefiere escuchar antes que hablar y observa con atención el comportamiento de quienes la rodean. Su madre continúa orientándola, recordándole que la virtud es el adorno más duradero y que la reputación femenina puede perderse con ligereza. La prima, en cambio, vive esta etapa como una oportunidad para brillar. Cada invitación a una tertulia es para ella un escenario. Dedica largas horas a elegir vestidos, peinados y adornos. Su madre la impulsa a destacar, convencida de que un buen matrimonio depende, ante todo, de causar impresión. El criterio moral queda relegado frente a la estrategia social. En estas reuniones comienzan a aparecer jóvenes pretendientes. Algunos son sinceros, otros solo buscan diversión o ventajas económicas. La Quijotita escucha con prudencia, evita confidencias precipitadas y mantiene cierta distancia respetuosa. No desprecia la posibilidad del matrimonio, aunque entiende que debe fundarse en el conocimiento mutuo y en la honestidad. La prima, seducida por la novedad de los cumplidos, acepta conversaciones íntimas y paseos poco discretos. Se complace en recibir cartas galantes y responde con entusiasmo. Cada promesa le parece sincera, cada palabra apasionada le resulta prueba suficiente de amor. Su madre, lejos de frenar estas conductas, las interpreta como signos de éxito. El narrador interviene para advertir al lector sobre los peligros de la imaginación desordenada. Señala que la juventud, cuando carece de dirección firme, se inclina hacia la ilusión antes que hacia la razón. La prima empieza a confundir deseo con destino. Construye en su mente historias románticas que no se sostienen en la realidad. Mientras tanto, la Quijotita fortalece su juicio. Conversa con personas mayores, pide consejo y analiza las intenciones de quienes se le acercan. En una ocasión, un joven adulador intenta impresionarla con relatos exagerados de riqueza y viajes. Ella, en lugar de dejarse cautivar, solicita referencias y muestra cautela. Esa actitud provoca que el pretendiente pierda interés, pues buscaba una presa fácil. La prima vive una experiencia distinta. Uno de sus admiradores aparenta solvencia y elegancia. Promete matrimonio rápido y una vida cómoda. Ella, fascinada, lo defiende ante cualquier sospecha. Cuando algunas amistades sugieren prudencia, lo interpreta como envidia. La advertencia razonable le parece una ofensa. El contraste se vuelve más evidente cuando surgen rumores sobre la conducta de ese pretendiente. La Quijotita escucha con serenidad y aconseja discreción. La prima reacciona con exaltación, convencida de que el amor verdadero supera cualquier obstáculo. Esa postura, lejos de protegerla, la expone a una decepción cercana. En este capítulo, la crítica social se intensifica. El autor denuncia la superficialidad de una sociedad que valora más la apariencia que la integridad. También cuestiona la formación que impulsa a las jóvenes a buscar aprobación constante. La prima encarna ese modelo vulnerable, moldeado por la vanidad y la falta de reflexión. Hacia el final, los indicios de engaño se vuelven más claros. El pretendiente empieza a retrasar compromisos formales y evita presentaciones familiares. La Quijotita percibe la incoherencia y confirma sus reservas. La prima, en cambio, se aferra a las promesas, temerosa de reconocer que pudo equivocarse. Así concluye este episodio, mostrando que la juventud es una etapa decisiva. La educación previa se convierte en brújula o en debilidad. Una de las jóvenes avanza con prudencia, la otra se aproxima a una experiencia que pondrá a prueba todo aquello que aprendió, o que nunca llegó a aprender. En esta tercera parte de La Quijotita y su prima, José Joaquín Fernández de Lizardi conduce la narración hacia el punto crítico donde las diferencias formativas entre ambas jóvenes se transforman en consecuencias concretas. Lo que en los capítulos anteriores era advertencia, ahora se convierte en experiencia. El pretendiente de la prima comienza a mostrar su verdadera naturaleza. Las promesas de matrimonio se vuelven vagas, las visitas se espacian y las excusas aumentan.
Alega compromisos urgentes, viajes inesperados y obstáculos familiares. La joven, lejos de interpretar estos cambios como señales de alarma, redobla su confianza. Su imaginación construye explicaciones favorables y rechaza cualquier sospecha. La madre de la prima, preocupada más por la apariencia que por la verdad, insiste en que todo se resolverá. Le aconseja paciencia y discreción, temerosa de que el escándalo social pueda perjudicar la reputación de la familia. De esta manera, la prudencia se sustituye por el silencio cómplice. La Quijotita observa la situación con inquietud. No desea humillar a su prima ni presentarse como superior. Con delicadeza, intenta hacerle ver las contradicciones del joven. Le recuerda que un compromiso serio exige formalidad ante la familia y claridad en los planes. Su tono no es severo, sino fraterno. Aún así, la prima interpreta estas palabras como falta de fe en su felicidad. El desenlace llega cuando se descubre que el supuesto galán ha sostenido conversaciones similares con otras jóvenes. No solo ha multiplicado promesas, también ha solicitado pequeñas sumas de dinero con pretextos ingeniosos. La noticia corre con rapidez y el descrédito se instala. El pretendiente desaparece sin dar explicaciones. El golpe para la prima es devastador. La ilusión que había alimentado durante meses se desmorona en un instante. No sufre únicamente por el engaño sentimental, también siente el peso de la burla social. Las mismas personas que antes la halagaban ahora murmuran con ironía. La madre, incapaz de asumir su responsabilidad, atribuye todo a la mala fortuna. El narrador aprovecha este episodio para subrayar su tesis moral. Señala que la educación centrada en la vanidad deja a las jóvenes indefensas frente a la manipulación. La prima nunca aprendió a desconfiar razonablemente, ni a exigir pruebas, ni a proteger su dignidad con firmeza. Confundió pasión con compromiso y halago con respeto. En contraste, la Quijotita experimenta una situación diferente. Uno de sus conocidos, hombre de carácter moderado y conducta constante, manifiesta interés formal. En lugar de apresurarse, ella consulta a su madre y permite que la relación avance con transparencia. Las visitas se realizan bajo supervisión, las intenciones se declaran abiertamente y se solicita la aprobación familiar. La serenidad de este proceso no implica ausencia de emoción. La Quijotita siente afecto, aunque lo equilibra con reflexión. Comprende que el matrimonio no es un triunfo social, sino una responsabilidad compartida. Su actitud no nace del miedo, sino del criterio formado desde la infancia. La prima, en su dolor, comienza a cuestionarse. Por primera vez reconoce que las advertencias no eran fruto de envidia. El desengaño se convierte en una lección amarga. Su carácter, acostumbrado al aplauso, enfrenta ahora la experiencia de la humillación. Esta crisis abre una posibilidad de cambio, aunque no garantiza una transformación inmediata. El capítulo concluye con un contraste claro. La educación prudente produce estabilidad, la educación superficial genera vulnerabilidad. El autor no presenta el sufrimiento de la prima como castigo cruel, sino como consecuencia lógica de decisiones impulsadas por una formación deficiente. A través de esta experiencia, la novela reafirma su propósito didáctico: prevenir antes que lamentar. La juventud de ambas continúa su curso, aunque ya no desde la misma ingenuidad. Una avanza con paso firme hacia un futuro construido con reflexión. La otra enfrenta la tarea de reconstruir su juicio tras la caída de sus fantasías. En esta tensión se prepara el desenlace de sus destinos. En este cuarto segmento de La Quijotita y su prima, José Joaquín Fernández de Lizardi desplaza el foco del escándalo hacia sus efectos morales y sociales. El episodio del engaño no se agota en el sufrimiento momentáneo, abre una etapa de introspección que pone a prueba la solidez interior de cada personaje. La prima atraviesa días de retraimiento. Evita reuniones y rehúye miradas que interpreta como juicios silenciosos. La sociedad, siempre atenta al rumor,
magnifica la anécdota y la convierte en comentario habitual. La joven descubre que el mismo círculo que antes celebraba su gracia ahora examina sus errores con severidad. Este cambio de actitud la obliga a enfrentarse a una verdad incómoda: su prestigio dependía más del espectáculo que de la estima genuina. Su madre intenta reparar la imagen familiar organizando visitas estratégicas y difundiendo versiones que minimicen el incidente. Habla de malentendidos, de envidias ajenas y de promesas incumplidas por causas externas. No reconoce su participación en la formación ligera de su hija. Para ella, la prioridad sigue siendo la opinión pública. La Quijotita adopta otra postura. Sin reproches ni triunfalismos, acompaña a su prima con discreción. Le ofrece conversación sincera y propone ocupaciones útiles para apartar la mente de la vergüenza. La invita a leer textos edificantes y a participar en tareas domésticas que fortalezcan el sentido de responsabilidad. Estas actividades, sencillas en apariencia, representan un cambio profundo respecto a la vida anterior de la joven. El narrador subraya que la reforma moral no consiste en gestos dramáticos, sino en hábitos constantes. La prima comienza a reconocer que su vulnerabilidad no nació del destino adverso, sino de la falta de criterio cultivado. Recuerda consejos ignorados y advertencias desoídas. Este ejercicio de memoria le resulta doloroso, aunque necesario. Mientras tanto, la relación de la Quijotita avanza hacia un compromiso formal. Las conversaciones entre familias se desarrollan con transparencia. Se discuten recursos, expectativas y responsabilidades. El posible matrimonio no se presenta como culminación romántica, sino como proyecto razonado. La joven participa activamente en estas deliberaciones, demostrando que su educación incluyó capacidad de juicio y no simple obediencia. La comparación entre ambas situaciones es el eje del capítulo. Una enfrenta las consecuencias de la imprudencia, la otra consolida los frutos de la formación prudente. El autor insiste en que la diferencia no radica en fortuna o belleza, sino en principios. Ambas comparten entorno social, aunque solo una recibió herramientas para interpretarlo con sensatez. La prima experimenta un proceso gradual de transformación. Empieza a moderar su deseo de exhibición y a valorar la discreción. Comprende que la verdadera consideración social se construye con conducta constante. Acepta que la admiración superficial resulta efímera y que la dignidad depende del autocontrol. Este aprendizaje no elimina del todo su inclinación a la fantasía, aunque la somete a examen. Cuando escucha nuevos halagos, ya no los recibe con entusiasmo automático. Se pregunta por la intención que los motiva. Esta actitud vigilante marca el inicio de una madurez que antes parecía improbable. En el plano social, la reputación de la familia comienza a estabilizarse. El tiempo atenúa el rumor y la conducta prudente contribuye a restituir cierta confianza. El narrador señala que la sociedad es severa con los errores visibles, aunque también reconoce la constancia cuando ésta se demuestra con hechos. El capítulo concluye con una escena simbólica: ambas jóvenes conversan al atardecer. La Quijotita habla de deberes futuros, la prima escucha con atención renovada. Ya no compite por protagonismo ni busca aplauso inmediato. Su semblante refleja una mezcla de humildad y determinación. No se trata de una conversión súbita, sino de un camino en construcción. Así, la novela reafirma su propósito pedagógico. La educación orientada a la razón y la virtud no solo previene desgracias, también ofrece recursos para superarlas. La superficialidad, en cambio, expone a riesgos innecesarios. El desenlace se aproxima, y cada joven se dirige hacia él con un bagaje distinto, una con firmeza consolidada, la otra con lecciones recién adquiridas. En la parte final de La Quijotita y su prima, José Joaquín Fernández de Lizardi conduce la historia hacia la confirmación de su tesis moral. Las experiencias vividas por ambas jóvenes encuentran ahora una resolución coherente con la educación que recibieron y con las decisiones que adoptaron en los momentos cruciales.
La Quijotita formaliza su compromiso matrimonial tras un periodo razonable de conocimiento mutuo. Las familias acuerdan los términos con claridad y respeto. No se trata de una unión precipitada por la pasión ni impulsada por la apariencia social, sino de un acuerdo fundado en la estimación recíproca y la prudencia. La joven entra al matrimonio con conciencia de sus deberes y con disposición para compartir responsabilidades. El narrador destaca que su felicidad no depende del lujo ni del aplauso público. Se sostiene en la armonía doméstica, en la administración ordenada del hogar y en el respeto mutuo. La educación que recibió en la infancia se convierte en instrumento práctico para afrontar dificultades cotidianas. Sabe moderar gastos, resolver conflictos con serenidad y mantener la dignidad en cualquier circunstancia. Por su parte, la prima culmina un proceso más complejo. El desengaño amoroso no fue un episodio aislado, sino el punto de partida de una revisión profunda de su carácter. A lo largo del tiempo ha demostrado cambios reales, mayor discreción, prudencia en el trato social y distancia frente a halagos interesados. Aunque la sociedad conserva memoria de su error, también reconoce su transformación. La madre de la prima, confrontada por los hechos, experimenta cierta reflexión tardía. Comprende que la formación basada en la vanidad expuso a su hija a riesgos innecesarios. Esta toma de conciencia no borra el pasado, aunque sí modifica su conducta futura. La educación de otras jóvenes de la familia adopta un tono más mesurado. En el desenlace, la prima recibe la propuesta de un hombre de carácter firme y reputación honrada. A diferencia de su experiencia anterior, el pretendiente actúa con transparencia. Solicita formalmente el permiso familiar y expone sus condiciones con claridad. La joven, ahora más reflexiva, no se deja arrastrar por la emoción inmediata. Consulta, analiza y evalúa la coherencia de los hechos. Este proceso pausado revela la evolución de su juicio. Ya no confunde palabras agradables con compromisos sólidos. Exige pruebas de constancia y demuestra dominio de sí misma. Finalmente acepta el compromiso, no desde la fantasía, sino desde la convicción razonada. El contraste entre ambos matrimonios no radica en el nivel económico o en la ostentación de las celebraciones. Se manifiesta en la actitud interior con que cada una asume su nueva etapa. La Quijotita entra al matrimonio como culminación natural de una formación coherente. La prima lo hace como resultado de aprendizaje y corrección. El narrador aprovecha estas conclusiones para dirigirse directamente al lector. Reitera que la educación femenina debe orientarse a la formación del entendimiento y del carácter. Critica la costumbre de privilegiar la apariencia sobre la sustancia y advierte que la sociedad, aunque indulgente con el brillo superficial, termina premiando la virtud constante. La novela cierra con una escena doméstica que simboliza estabilidad. Ambas primas, ahora mujeres casadas, se visitan con frecuencia. Conversan sobre sus responsabilidades y comparten experiencias. No existe rivalidad, sino afecto renovado. La que fue imprudente reconoce el valor de los consejos recibidos, la que fue constante mantiene su humildad. De este modo, la obra reafirma su intención pedagógica. No presenta destinos trágicos, sino lecciones morales construidas a través de la experiencia. La Quijotita encarna el ideal ilustrado de virtud racional. Su prima representa la posibilidad de reforma cuando existe disposición al aprendizaje. Así concluye la narración, ofreciendo al lector una advertencia y una esperanza. La educación define el rumbo, aunque la reflexión sincera puede corregir errores. En esta síntesis se concentra el mensaje final de la novela, cuyo propósito trasciende la anécdota para convertirse en orientación ética para la sociedad de su tiempo. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.